Buenas tardes. Para nosotros es un privilegio poder participar en colaborar en esta situación. Eh, Vamos a hacer un análisis primero de algunos elementos que nos saquen de la situación, digamos, de corto plazo y nos permitan ver que esto es una situación que está ocurriendo en forma muy similar en otros sectores del país, y que hay una de contexto país también en que varios rubros están enfrentando lo mismo. Y eso nos va seguramente a permitir aprovechar la experiencia que tienen empresas que están en otros rubros, que están generando soluciones que también creemos que son aplicables en el sector de la madera. Y después de hacer esa apertura un poquito más allá de la cosa directa de la situación de ustedes, vamos a trabajar en algunos escenarios. La idea es que ustedes a nivel individual puedan, ¿cierto?, ver qué escenarios de los que estamos barajando les parece más viable y por qué. Esa información es muy importante porque nos va a permitir, a partir de eso, tener un barrido, un rayado a cancha, un levantamiento, para ver qué pasos dar a continuación. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, si no, empiezo, ¿cierto?, con el contenido. A ver, primero, si uno analiza la situación general a nivel país, basándonos en la información del Colegio de Ingenieros, aprovecho de agradecerle a Fernando Raga, que es uno de los ilustres presidentes, él está a cargo de la Comisión Forestal, que es una de las 70 comisiones con más de 1.500 expertos. Entonces, de esta tremenda cantidad de expertos, ya fue posible identificar que en la década pasada, cuando estábamos en la crisis asiática, Chile iba a crecer bastante más del 3% que se decía en todos los medios. Pero lamentablemente, a partir del 2005, este mismo grupo identificó que el país iba a bajar a tasas de crecimiento del 2%, que es lo que vemos acá, ¿cierto? 2,5% en un escenario hasta el 2025. O sea, este crecimiento de 3 veces del PIB tendía a volver a tasa de crecimiento baja, básicamente porque entrábamos a lo que se llama la trampa de los ingresos medios, que la vamos a ver un poquito después, que significa, ¿cierto?, que tendían a frenarse sectores como cobre, forestal y pesca. En el caso de forestal, las exportaciones o la producción de cobre del 2004 de 5,4 millones de toneladas es exactamente la misma producción del 2012. O sea, si bien los precios subieron y aumentaron las exportaciones, mirando esto como ingenieros, lo que podríamos decir que el cobre está estancado desde el 2004. A pesar de inversiones de como 30.000 millones de dólares para solo mantener la producción. Y sumando forestal y pesca llegamos a cerca del 70% de las exportaciones. Entonces es muy difícil que un país mantenga el crecimiento del PIB cuando el 70% de las exportaciones están frenados. De hecho, las exportaciones de 80.000 millones de dólares que llegamos a tener, ¿cierto?, en el año 2017 estaban solamente en 68.000 millones de dólares. O sea, ya se produjo un retroceso. Entonces, imposible crecer en un mercado pequeño en base a gasto interno, mantener el país creciendo a altas tasas. Entonces, lo que hay detrás de este problema es que, ¿cierto?, tenemos un sector que es muy importante, que es el cobre, que es el 50% de las exportaciones, el 2017, que está básicamente soportado por la importación china, que representa el 48% de la demanda mundial, pero la población china es apenas el 19% de la población. Entonces ahí creemos una bomba de tiempo. O sea, pensar que la demanda china va a seguir manteniendo un consumo del 48% de la demanda mundial cuando tiene solamente el 19% de la población, podríamos decir, como dice Eric Heindel, que la economía está colgando de alfileres chinos. ¿De acuerdo? O sea, ahí hay una precariedad importante. Y el resto de los sectores son bastante lo que podríamos llamar en esta tabla producción de bienes primarios, básicamente recursos naturales. Por algo Chile está muy mal clasificado a nivel internacional desde el 2011 por el World Economic Forum, está en el lugar 101, que es una pésima ubicación porque no tiene, o sea, su ventaja competitiva es vender recursos naturales baratos y no por contar con productos y procesos únicos y diferenciados. Y también está muy mal ubicado en este ranking, ¿cierto?, en el lugar 61,
porque solo está concentrado en la producción y no participa en el diseño y la comercialización. O sea, hay un problema detrás, digamos, de nuestro modelo exportador, que es una bomba de tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué han logrado otros países de población incluso menores que la nacional? Nueva Zelanda con 4,8 millones de personas, Noruega con 5,3, Australia, que es un poco más grande. Si uno ve estos gráficos, ¿cierto?, tenemos que esos países exportan más bienes primarios, que están en azul, per cápita. O sea, ellos exportan, por así decirlo, más bienes naturales como cobre que nosotros. Sin embargo, se analiza la exportación de bienes no primarios, es tremendamente superior. Entonces, no necesariamente es una excusa que el precio del cobre está alto y que estamos exportando mucho cobre, porque como otros países exportan muchos bienes primarios más que nosotros, y sin embargo están logrando exportar más aún bienes secundarios que todos son bienes primarios. Entonces, ahí tenemos cierto un análisis de por qué nosotros no estamos lográndolo, y se analiza la descomposición de los bienes exportados. Bueno, nuevamente vemos que estamos en agroalimentarios, en pesca, forestal, un poco de manufactura, pero en general es muy poco diversificada la matriz exportadora y es muy dependiente del precio. Si uno ve ahí, por ejemplo, la exportación de cobre, el Q está relativamente fijo y el P por Q depende del precio internacional, que además nosotros no manejamos y que podría significar, digamos, un riesgo. Y ahí entramos a otros temas que surgen en este análisis que son importantes, como la capacidad de asociatividad, que se basa en la confianza. Y vemos que Chile, ¿cierto?, está con un nivel de confianza interpersonal medido por la OCDE es muy bajo. 13%, el promedio de la OCDE es el 59%. Explorando un poco esto tiene aparentemente que ver, digamos, incluso este es peor que en otros países vecinos como Bolivia y Perú y Argentina. Entonces parece que hay un elemento cultural que no tiene que ver con la distribución del ingreso. Hay una desconfianza que vendría originaria, ¿cierto?, por la relación básicamente entre los colonizadores y los pueblos nativos, pero que a la vez tiene una situación en la cual se revierte ese nivel de desconfianza, falta de colaboración, asociatividad. Hay muchos casos en que los chilenos, cuando enfrentan una crisis, se cohesionan fuertemente. Entonces, también podemos encontrarnos con situaciones como terremotos y otras situaciones de desastre en las cuales podríamos tener una capacidad de cohesión más allá, ¿cierto?, de este nivel de confianza tan bajo. Porque eso nos permitiría entrar a colaborar de una mejor manera en la asociatividad. Detrás de este análisis, ¿cierto?, está el problema de la trampa de los ingresos medios, que consiste en que el país ya no es competitivo en costos. O sea, un país que le va bien relativamente con países más pobres, ya no puede competir en costos con países pobres. Pero tampoco ha llegado al nivel de sofisticación para competir con los países desarrollados. Entonces está en una trampa porque tiene un ingreso medio que no compite bien con los países desarrollados y tampoco compite bien con los países pobres. Y ahí, ¿cierto?, si uno analiza qué ha pasado con los países en esa situación, de 101 países que están en esa trampa en 1960, solo el 13% logró llegar a ser desarrollado. Y el análisis de los estudiosos de este tema dicen que la única forma de recuperar el crecimiento es dar un salto en qué se produce, cómo se produce, un salto hacia la complejidad que requiere políticas industriales. O sea, no es algo tan espontáneo y tan simple, ¿ya? Entonces, es más o menos la situación que ustedes enfrentan, pero también es la situación que vemos en otros sectores. Estaba pensando hace un rato en un amigo mío que tenía una empresa que hacían conservas de pescado, las exportaban a Europa, instalado en Arica, los OACO, que se llamaba la empresa Agropesca, y empezaron a haber problemas de abastecimiento de pescado porque como el pescado se puso escaso y las grandes empresas lo destinaban a harina, simplemente no pudieron conseguir una cantidad de materia prima suficiente y la solución
puede irse a Chimbote. Se fueron a Perú porque no lograron conseguir materia prima en Chile. Entonces nos encontramos con que en algunos sectores, obviamente la materia prima destinada a consumo humano tiene un valor agregado mucho mayor que destinada a harina. Obviamente no es comparable con el caso forestal porque no es un bien de todos. O sea, el bosque o las plantaciones son de las que las plantó, ¿ya? Pero también el tener desabastecidos ciertos sectores que dan mayor valor agregado eventualmente es una de las cosas que se dan en otros sectores. La asociatividad. Tenemos casos exitosos de asociatividad cercanos. El caso de Colún, que a mí me tocó conocer, ha podido competir con Soprole, ¿cierto?, que son los campeones mundiales neozelandeses en lo que es producción de leche. Y este modelo es muy virtuoso porque cuando está mal el mercado, los proveedores, que a la vez son accionistas, tienen mucho mejor disposición a postergar sus retiros o a vender la materia prima más barata, ¿ya? Entonces la asociatividad, en ese caso, en el caso del pisco también, ha sido un modelo que ha funcionado en otros sectores importantes. Pero hay sectores que están tan complicados como el caso de ustedes. No sé si han visto cómo está la carne. Básicamente el 90% de la carne chilena es carne de baja calidad, que además es cara y que no puede competir con la carne que llega de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Entonces, en este momento, si ustedes tienen colegas que están en la carne, lo más probable es que están en una situación de cuestionarse el futuro, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Pero trabajando con la Corporación de la Carne, también nos dimos cuenta que Chile puede producir una carne de alta calidad, que es el restante 10%, con una diferenciación de origen por ser carne de la Patagonia, de los pastizales naturales de Osorno, qué sé yo, y podría tener un valor de exportación de más de 2.000 millones de dólares combinando el mercado europeo y el mercado chino para ciertos cortes. Entonces ese es un mercado en el cual, si no se hace nada, los productores de carne tienden a desaparecer porque no pueden competir hoy día. Pero si se reconvierten a carne de alta calidad, sí tienen un espacio y pueden llegar a un nivel de exportación importante, ¿ya? Obviamente no es fácil reconvertirse, pero en general, incluso en los rubros en los cuales estamos hoy día siendo bastante, digamos, arrasados, como el metal mecánico, ¿ya? A nivel mundial, la siderúrgica china pasó del 10% al 50% de producción. O sea, arrasó con el mercado siderúrgico y también con el metal mecánico. Y en general, las empresas chilenas que producían ahora están dedicándose a comercializar el producto chino, ya no están produciendo, ¿ya? Sin embargo, hay empresas chilenas como Mimet y hay nichos que son de productos metal mecánicos de bajo volumen, de alto valor. Por ejemplo, Mimet exporta a Estados Unidos britinas refrigeradas que las hace de acuerdo al layout del local y con las terminaciones que ellos piden. Ese tipo de soluciones, traje a la medida, tiene un altísimo valor y están exportando hoy día esas vitrinas, que es un producto metal mecánico, a Europa, ¿ya? O sea, hay productos en los cuales uno podría pensar que algunas de estas cosas se podrían dar también en el sector de la madera, ¿ya? Si uno entra, ¿cierto?, a ver lo que es de valiosa la madera, en términos de divisiones, de muebles, traje a la medida, como estas vitrinas refrigeradas, y entra en un mercado donde no es masivo, donde no compite, ¿cierto?, por precio ni por volumen, lo más probable es que va a encontrar nichos que para nosotros, a lo mejor a nivel mundial son pequeños, pero para un país como el nuestro, con 17 millones de habitantes, son nichos gigantes. Entonces hay que salir un poco de esa mirada, sobre todo en el largo plazo, y ahí tenemos uno de los grandes desafíos a nivel nacional, que es la sofisticación productiva, que a la vez mejora la distribución del ingreso. Nosotros tenemos estimado que se puede aumentar las exportaciones, que están frenadas en 68.000 millones de dólares, por lo menos en 50.000 millones más. Con Álvaro Rojas, rector de la Universidad de Talca, que está a cargo de la Comisión Agroalimentaria, él estima por lo menos en 30.000 millones de dólares la capacidad de crecimiento en dieta mediterránea, que no es commodity. Y si tomamos otro sector que lo tenemos totalmente subexplotado, como el turismo,
y uno ve que los neozelandeses con un tercio del territorio nuestro exportan más de 10.000 millones de dólares en turismo, y que nosotros con una característica de ser 3 años consecutivos el mejor destino mundial en turismo aventura, y tener un paisaje y condiciones muy carecidas en Nueva Zelanda, y además turismo astronómico, y además turismo de convenciones, la meta para el turismo en Chile debería ser de más de 10.000 millones de dólares. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que a lo mejor necesitamos traer el know-how de afuera, en algunos rubros. Si queremos desarrollar el turismo en esos niveles, a lo mejor tenemos que traer a los neozelandeses. O sea, ¿para qué vamos a inventar la rueda de nuevo si ya está inventada? ¿Ya? Entonces uno puede detectar posibilidades y traer ese know-how asociativamente, no solo a nivel nacional, sino que asociativamente también con otros que ya lo han hecho. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ese tipo de miradas que están teniendo otros rubros, de alguna manera nos permiten ser un poquito más amplios en cuáles son las miradas, sobre todo a nivel del largo plazo, porque a nivel del corto plazo hay que buscar cómo zafar de la situación actual. Lo importante es que si hay una posibilidad a largo plazo prometedora, vale la pena el esfuerzo. Vale la pena el esfuerzo de pasar el corto plazo porque hay una expectativa, hay una luz al final del túnel. Entonces es muy necesario ver esa luz al final del túnel para estar dispuesto a sobrevivir en el corto plazo. Entonces ahora los voy a dejar con Pablo Vega, con el cual lo que queremos hacer es un ejercicio individual y después de conversación grupal, en el que ustedes, recogiendo lo que nos mostró Ginter, que es estupendamente bien presentado y claro, y abriendo un poco la mente más allá del corto plazo, vean si existe para ustedes alguna de estas alternativas de solución de los escenarios que nos va a mostrar Pablo, les parece viable, y le vamos a preguntar por qué, porque además hay una situación individual. Las problemáticas son diferentes. Entonces queremos hacer un barrido de cuáles son las opciones que ustedes visualizan para el corto, para el mediano y para el largo plazo y por qué. Y ahí vamos a tener, digamos, un punto de partida para ver, digamos, cómo generar que esas posibilidades se concreten. ¿De acuerdo? Entonces le dejo la palabra a Pablo.